Queremos presentarles ahora el panel de gestión integral de residuos. Este panel está integrado, orientado fundamentalmente a los ODS 9, 11, 12, 13, 14 y 15. Le damos la bienvenida a la doctora Beatriz Spies. Beatriz es abogada del estudio Guyer y Regules y presentará los aspectos más importantes de la reciente Ley de Gestión Integral de Residuos. Invitamos a Beatriz a pasar. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a DERES por invitarnos a ser parte de esta panel, que como dijeron es el panel que va a hablar sobre la Ley de Gestión Integral de Residuos, esta ley que tenemos vigente en Uruguay desde septiembre, desde hace bien poquito. Y la idea de esta presentación es hacerles de marco a qué es lo que establece en términos generales la ley, de modo de enmarcar la conversación que van a hacer los demás panelistas sobre perspectivas, desafíos y experiencias en lo que hace a la gestión integral de residuos. Lo importante y primero es enmarcar cuál es el ámbito de aplicación de esta ley. Esta ley alcanza a todos los residuos que se generen, excluyendo únicamente a los residuos generados en las actividades de exploración o explotación minera, siempre que puedan ser tratados en su sitio, o también a los radiactivos. Pero incluye, sí, salvo esos, a todos los residuos sólidos o semisólidos, incluso a los que se encuentren en fase líquida o gaseosa, que por las características que tengan no puedan ser ingresados a los sistemas de tratamiento de vertidos o emisiones más tradicionales. Se establece además que es competencia nacional del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la DINAMA, el implementar esta norma a nivel nacional, y el Ministerio tiene la obligación de generar un plan nacional de gestión de residuos dentro del plazo de 2 años a contar desde que entró en vigencia esta ley. Este plan va a tener que cubrir 10 años y va a ser revisable cada 5. A su vez, los gobiernos departamentales tienen la jurisdicción en todo lo que hace a calles, sitios públicos y residuos domiciliarios, y van a tener que formular un plan también local de gestión de residuos. Ese plan también se va a generar en el plazo de 2 años, pero a contar desde que el Ministerio genere su propio plan. ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, el propósito general es la protección del medio ambiente, está así establecido, y es el desarrollo sostenible y la impulsión del desarrollo sostenible, pero en materia de residuos específicamente, el propósito es que listamos acá en esta pantalla y en este orden jerárquico. Minimizar la generación de los residuos, y esto es a través de una eficacia y una eficiencia en los procesos productivos. Promover la reutilización y la valorización a través del reciclado. La valorización energética y otras formas de valorización de los residuos, y que la disposición final sea en definitiva la última instancia, y aún en esos casos en que se vaya y se llegue a la disposición final, que sea mitigándose en la mayor medida posible todos los impactos ambientales negativos. En lo que refiere a residuos orgánicos, se busca impulsar el tratamiento para que sean susceptibles de ser compostables. Y esta ley tiene también una parte social importante. En el ámbito social, lo que se busca es impulsar la generación de valor y empleo de calidad y la inclusión social de los clasificadores. ¿Cómo promueve la ley esta parte de inclusión social? Bueno, la actividad de los clasificadores va a ser regulada por el Poder Ejecutivo, y la ley establece que se va a crear un registro de clasificadores en el Ministerio de Trabajo. Se van a dar capacitaciones y se van a emitir certificados de competencias. En paralelo a esto y como corolario, se le va a dar incentivos a las empresas para la contratación de estos clasificadores registrados y certificados. A su vez, se le compete al FONDES y al INEFOP trabajar en esta línea, al FONDES en promover y ayudar el desarrollo de empresas cooperativas u otras formas de asociación autogestionada de estos clasificadores de residuos, y al INEFOP el apoyo a desarrollar programas de asistencia que promuevan la inclusión social, laboral y productiva de estos clasificadores. Pero volviendo a los residuos en sí, ¿cómo promueve esta escala jerárquica que hablamos de minimización y de valorización? Bueno, la ley, primero que nada, establece expresamente el deber generar de todos
de minimizar la generación de residuos. Y esto alcanza a personas físicas, jurídicas, públicas o privadas. Todas las personas tienen este deber de minimizar la generación. Y se establece lo que llamamos la responsabilidad del generador. El generador es toda persona, de nuevo, pública, privada, física o jurídica, que genere residuos, sea en forma esporádica, eventual o permanente. Bueno, cada generador va a estar obligado y va a ser el responsable de la gestión adecuada de esos residuos. Van a tener un plazo de 2 años para que instalen sistemas de segregación y clasificación en la generación de esos residuos. Esas actividades pueden además ser, en la cadena van a poder ser generadas por terceros, pero siempre que sean terceros habilitados y autorizados. Esto igual no obsta la responsabilidad del generador. Además, se va a desarrollar, el Poder Ejecutivo va a desarrollar medidas para esta escala jerárquica de tratamientos. Esas medidas van a ser, por ejemplo, establecer pautas y metas para disminución de los residuos que se generen. Va a dictar medidas para incentivar un diseño más adecuado, como estuvimos viendo en las presentaciones anteriores, diseños que lleven a que se genere menos o sea de mejor calidad. Y a restringir y prohibir incluso la producción, importación, comercialización o uso de productos o materiales que generen impactos o riesgos ambientales. A efectos de incentivar el reciclado, lo que la ley establece es que se van a promover, entre otras medidas, una cooperación técnica y financiera entre los sectores públicos y privados para desarrollar nuevos productos y nuevas tecnologías. Se va a mejorar la comercialización de los residuos, fomentando para ello el acceso a la información de todos los actores involucrados, y se va a priorizar en las contrataciones públicas la adquisición de aquellos bienes de producción nacional que tengan incorporado materiales reciclados. En lo que hace a alimentos, se va a promover la reducción de pérdidas y desperdicios, y la ley específicamente establece que se promueve que todo excedente en la producción de alimentos sea aprovechada como alimento humano de ser posible, y únicamente si no es aprovechable como alimento humano, sea aprovechable como alimento animal. Y un momento de destacar algo importante de la ley, y es una nueva definición y una nueva regulación que establece para lo que la ley define como residuos especiales. ¿Cuáles son los residuos especiales? Los que ven listados acá en pantalla. Todos los residuos de envases y embalajes de cualquier origen, otros residuos plásticos, pilas, electroelectrónicos, los neumáticos fuera de uso, los aceites usados, comestibles o no comestibles, y los vehículos fuera de uso. ¿Qué pasa con estos residuos especiales así definidos por la ley? Bueno, la reglamentación es la que va a estar encargada de definir cuál puede ser la composición de estos residuos, qué criterios y pautas de gestión va a haber que aplicar a cada uno, y también definir cuáles características en cada uno de ellos puedan considerarse peligrosas. Se establece además que únicamente van a poder importar o fabricar los productos que estén alcanzados por estas normas de residuos aquellas personas físicas o jurídicas que estén inscriptas en un registro que va a crearse en el Ministerio de Vivienda. Los comerciantes, puntos de ventas al consumo y los demás intermediarios van a estar obligados a recibir y aceptar la devolución y retorno de este tipo de productos y envases cuando así están establecidos y siguiendo lo que establezcan los planes de gestión. Y a su vez, los importadores y fabricantes de productos que pongan en el mercado productos que estén en envases no retornables van a estar obligados a minimizar el volumen y el peso de esos envases, y el Poder Ejecutivo tiene la facultad de o bien restringir o bien prohibir el uso de alguno de estos materiales o establecer incluso volúmenes o pesos máximos para estos envases no retornables. Para los residuos especiales, la ley establece lo que se denomina responsabilidad extendida del importador o el fabricante. Estos importadores y fabricantes van a tener la responsabilidad en la gestión de estos residuos especiales, salvo que esos productos a partir de los cuales se genera el residuo estén gravados por IMESI. Las empresas que importen productos envasados van a tener que pagar el IMESI sobre los envases al momento de la importación, al monto que establezca la reglamentación dentro de los límites que ya establece la ley, que es de 10 unidades indexadas por kilo. A su vez,
las empresas que importen o fabriquen estos bienes van a tener grabado por INMESI la primera venta a un monto fijo por la unidad enajenada o a una tasa. Ambas cosas, el monto y la tasa, van a estar establecidas por el Poder Ejecutivo en la reglamentación, pero dentro de los límites que de nuevo establece la ley, que son los que aquí listamos. Para envases, 10 unidades indexadas por kilo por unidad. Y en los casos de los demás productos que vemos allí, de bandeja, film plástico, vajilla descartable y bolsas plásticas, va a ser un porcentaje aplicado al precio de venta, y estas son las tasas máximas, que van a ir desde un 20% hasta un 180%. El Poder Ejecutivo va a establecer, como decíamos, las tasas, y además va a establecer en qué condiciones van a poder las empresas que paguen este INMESI obtener un crédito fiscal. Ese crédito fiscal, igual la ley ya establece que va a estar topeado hasta el monto del INMESI que hayan aportado, y además va a ser necesario que sean empresas que utilizan envases retornables y acrediten esa retornabilidad, o bien que tengan sistemas de recolección o reciclaje también, cuya implementación también esté acreditada por certificados de la DINAMA. Estos fondos recaudados a través del INMESI van a poder ser transferidos al FONAGRES, que es un fondo de administración que se va a crear por mandato a partir de esta ley, y el Poder Ejecutivo va a poder transferirles a ellos hasta un fondo equivalente a la recaudación anual del INMESI. El destino de este fondo de administración es crear financiamiento para programas de gestión de residuos especiales. A su vez, el FONAGRES va a poder aportar entre un 2 y un 5% de sus asignaciones anuales, recibidas, como vimos, de este concepto, al PROVAR, que va a ser el programa de valorización de residuos en el ámbito del Ministerio, para promover procesos de valorización de residuos tanto a nivel nacional y minimizar la generación de residuos. Con lo cual, a modo de cierre, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta primera revisión y esta reciente ley? Bueno, que la ley vino en definitiva a proponer una modificación integral a la situación de los residuos en Uruguay, donde actualmente prima sin duda la disposición final, hay un uso importante de canales informales, hay normativa departamental dispar y hay un escaso abordaje educativo de prevención y de valorización en el tema. La ley en su redacción final no deroga expresamente la ley de envases, con lo cual en materia de envases van a estar conviviendo la ley de envases y la ley de gestión integral de residuos. Y a su vez claramente nos falta aún lo que resuelva la reglamentación. El dictamen de un decreto regulatorio por el Poder Ejecutivo va a ser clave en terminar de definir la puesta en práctica de todas estas propuestas de la ley. Y con eso paso lo demás panelistas. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Invitamos a tomar asiento y ahora invitamos a subir a Marisol Mayo. Marisol es gerenta de planificación en la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Adelante. Buenas tardes a todos. La verdad que ya lo dijeron mucho, pero es muy raro estar así con los auriculares. Vamos a tratar de seguir en este bloque con el enganche de la gestión de residuos. Un poco antes de plantearnos qué es la gestión integral de residuos, en este track, digamos, hemos visto desde el principio en la parte de consumo responsable, recién vimos el bloque anterior de economía circular, y a este bloque se le puso el nombre de gestión de residuos. Pero en principio, lo primero que vamos a ver es que más allá de pensar en la gestión de residuos, la gestión de residuos en sí mismo, tenemos que pensar antes de que los residuos se generen y trabajar justamente en los aspectos vinculados a la producción y consumo, porque son esos los aspectos principales para tener una adecuada gestión y minimizar los impactos ambientales de los residuos. Para eso es importante no disociar solo la parte de consumo, sino unir, la mirada de producción y consumo. Hoy decían en el bloque de consumo responsable, vos elegís, y sí es cierto, los consumidores eligen, pero con ciertos grados de libertad que lo definen las empresas cuando producen sus productos y los ponen en el mercado. No somos los consumidores en sí mismos totalmente libres a la hora de elegir. Y entonces la gestión de residuos tiene que estar mirada desde la óptica de los modelos de producción,
donde se diseñan los productos y también desde la óptica de cada uno de nosotros como consumidores. Recién en la diapo anterior veíamos lo que era en la década de los 50, cuando el plástico llega a nuestras vidas, un modelo totalmente claro de use y tire. Y bueno, la idea un poco la gestión de residuos y lo que impulsa la ley de residuos es que tengamos ese cambio de modelo tradicional y lineal que estamos más acostumbrados y que por suerte se ha ido revirtiendo en la última década hacia un modelo de economía circular. ¿Cómo vamos a hacer esa transformación hacia ese modelo de economía circular? Bueno, lo veíamos en el bloque anterior. Pasa por, primera cosa, empezar a cambiar el diseño de nuestros productos. Pasa porque recién empresas como Coca-Cola planteaban ya una meta para poder tener la recuperación de envases puestos en el mercado, de aumentar sensiblemente los niveles de retornabilidad, que por suerte, digo, estamos hoy en el año 2019 escuchando eso, cuando en realidad hubo un decaimiento de la retornabilidad frente a los envases retornables, que hace que obviamente tengamos una cantidad de residuos más. Pero pasa porque en realidad cada uno de los actores de la sociedad vaya cambiando esa cultura de cómo desde su rol va posicionándose en materia de residuos. ¿Qué es lo que trata de impulsar la ley de residuos? También con mucho énfasis, no solo ese cambio hacia modelo de economía circular, sino también en materia, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la fracción plástica, que es uno de los temas que se vienen y ya están instalados a nivel internacional con mucha fuerza. Necesitamos visualizar que tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo ya. El crecimiento de la producción de plástico desde la década de los 50 ha ido en aumento muy significativo. Y si uno proyecta en una década más o varias décadas más, obviamente eso se torna totalmente insostenible. Hoy se estima que el 50% de los plásticos que se producen a nivel internacional son de un solo uso, plásticos que en general pueden ser sustituidos, que no son necesarios. Entonces, la ley de residuos está posicionada justamente también para trabajar en esta dirección con respecto a los materiales, para tratar de que los materiales que se usen, sobre todo se usen desde el punto de vista de la racionalidad y que los que realmente se puedan evitar se eviten y aquellos que se usan, obviamente, entrar en un círculo de reciclado para que le podamos dar otro valor. Voy a pasar esto, pues ya lo mencionaban también, o sea, el tema del plástico está posicionado a nivel internacional de tal forma que necesitamos como país poder trabajar con la industria plástica nacional para poder hacer las transformaciones que realmente se ameritan hacer en el corto plazo para tener un sistema que sea sostenible y hayan reconversiones que hagan que no se pierdan puestos de trabajo. A nivel internacional hay ya una asociación de empresas que ha dedicado una cantidad de dinero considerable para poder trabajar en la sustitución de estos materiales o en la búsqueda de productos más sostenibles con el ambiente. Desde el punto de vista del Estado, o sea, represento la Dirección Nacional de Medio Ambiente, entendemos que el Estado tiene que tener un rol fuerte, marcando justamente la dirección de la política y promoviendo el desarrollo de normativas con todos los actores para que realmente estas transformaciones sucedan. Así se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años. La parte de residuos en el Uruguay arranca sobre fines de la década de los 90 con una primera reglamentación en residuos hospitalarios, pero tiene su mayor evolución en los últimos años, donde en el marco de la reglamentación de la Ley General del Ambiente se han empezado a ordenar corrientes de residuos. Cada vez más se trató de promover la valorización frente a la alternativa de destino final. Hoy escuchábamos a Cementos Artigas en la presentación anterior, marcando justamente un proceso de sinergia que viene impulsado desde la normativa de residuos y que tiene repercusiones en lo que tiene que ver con aspectos vinculados a la salud, desde el punto de vista de la prevención, sobre todo del dengue, como aspectos que repercuten en un proceso productivo en una industria como la que recién presentamos. Y bueno, llegamos al año 2019 y por suerte estamos aquí, podemos decir que el país aprobó este año la ley de residuos que que tuvo un trabajo bastante importante en los últimos 2 años de elaboración, que se hizo con un trabajo participativo de muchas organizaciones, tanto públicas y privadas, y que esperamos que sea el pilar para promover las transformaciones
para construir ese futuro que nos imaginamos todos y que realmente podamos tener un avance significativo en materia de residuos y que además incluya los aspectos de inclusión y justicia social. ¿Por qué es que es necesaria la ley de residuos? Bueno, porque estábamos en una situación de evolución que necesitábamos definir claramente la política. Y porque en realidad la mirada desde el punto de vista de la política de gestión de residuos no puede ser solo de la mirada estrictamente ambiental, sino que también tenía que dar claridades sobre los roles, las responsabilidades y integrar en sí misma el componente de inclusión social por el alto nivel de informalidad que tiene la gestión de residuos en nuestro país. Esas imágenes que ustedes ven proyectadas no son imágenes de hace 10 años, son imágenes que hoy, si recorremos el interior, todavía están presentes. ¿Y qué es lo que queremos impulsar en esa estrategia nacional de residuos y lo que venimos impulsando a lo largo de los años y ahora la ley va a permitir profundizar? Bueno, es esa transformación en ese modelo de economía circular donde en realidad haya un proceso basado en una planificación, tanto a nivel nacional como departamental, que se generen puestos de trabajo a través de desarrollo de nuevos negocios que además tiendan a ser inclusivos, que trabajemos en la construcción de mercados, que realmente, cuando queremos impulsar los procesos de reciclado, haya una demanda por los materiales, que trabajemos en procesos de I+D, de innovación, desarrollo tecnológico para poder sustituir materiales por materiales más sostenibles, como lo que de alguna forma se ha empezado a impulsar con las bolsas camiseta cuando se estableció que tenían que ser compostables y tuvimos una transformación en la industria nacional. Queremos que ese sistema y esa estrategia sea altamente participativa, que sea transparente y para eso estamos trabajando justamente para que el Uruguay tenga mayor información y podamos tener indicadores para poder evaluar si vamos bien o tenemos que corregir algunas acciones. Y esos nuevos desafíos realmente nos van a necesitar a todos y a todas estar presentes. Por un lado, necesitamos para este proceso de gestión de residuos basado en este modelo de economía circular que los consumidores tengamos un rol mucho más activo, ya sea demandando eso que hoy veíamos en el primer bloque, un cambio de los productos puestos en el mercado, como también una forma mucho más activa de participar activamente y proactivamente en las transformaciones que se impulsen, porque todo lo que tiene que ver con el reciclado va a depender también de que nosotros como ciudadanos nos sumemos a esas estrategias. Promover la economía circular como eje central en la política de residuos y no estar promoviendo la gestión de residuos de la mirada al final de la cañería, para que esas transformaciones generen, como hoy se decía en el bloque anterior, ese dinamismo en la economía y se puedan generar nuevos puestos de trabajo dignos y que realmente sean genuinos de un proceso que da valor y pueda hacer estas transformaciones. Mejorar sustancialmente los servicios de limpieza urbanas, que también es un tema que tenemos que mejorar como sociedad y la ley lo impulsa y lo desarrolla. La creación, como les decía, de trabajo y de nuevas capacidades y también justamente el impulso de todos los procesos de investigación y desarrollo. Si bien la economía circular no está circunscripta solo al tema de residuos, entendemos justamente que la gestión de residuos en este nuevo enfoque de la ley va a permitir consolidarse fuertemente en los pilares de la economía circular en el Uruguay. Y un poco para ir terminando, como decía hoy, recién la que precedió la presentación, hizo el resumen de la presentación de la ley dejó claro de alguna forma cómo vamos a agrupar en el país los distintos residuos. Acá tenemos los distintos corrientes de residuos y deja claro también los roles y las responsabilidades, dejando claro que las intendencias son responsables de los residuos domiciliarios, que todo lo que tiene que ver con las actividades económicas vinculadas a la industria manufacturera, a los comercios, a los servicios, a los residuos de la atención a la salud, a los residuos de obra de construcción, son responsabilidad del generador y por lo tanto los costos asociados a su gestión también. Y ese grupo de corriente de residuos especiales son los que algunos ya están avanzados, como ser el tema de neumáticos que recién presentábamos,
los que deben tener una gestión diferente al resto de los residuos, donde se va a profundizar más los procesos de valorización y que también tienen que obviamente tener un sistema de financiamiento. Y en ese sistema de financiamiento está el impuesto específico interno que está puesto en la ley, lo que financia la gestión de la recuperación de envases y embalajes y los plásticos que no son envases, prioritariamente los plásticos de un solo uso. Y bueno, y en ese imaginarnos el futuro, reafirmar como mensaje final que es una construcción colectiva. Acá no puede resolver en el país la gestión de residuos ni una intendencia, ni el Ministerio de Vivienda, ni una empresa por sí sola. Tenemos que trabajar todos juntos. Las transformaciones impulsan que todos los actores, tanto públicos como privados, la academia, el propio vecino, los organismos sociales y los trabajadores, estemos construyendo ese futuro que nos imaginamos para realmente que lo que dice la ley realmente se haga una cosa cierta y efectivamente implantada. Muchas gracias. Y ahora vamos a conocer dos experiencias de empresas socias de DERES. Invitamos a subir al escenario a Fernando Manfredi. Fernando es gerente de operaciones de Montevideo Shopping. Adelante. Bueno, buenas tardes. Quería contarles una experiencia que venimos llevando adelante desde... Portones Shopping fue el primero que la empezó, pero después la seguimos con otras organizaciones de Montevideo Shopping, World Trade Center y demás. En el año 94, cuando inaugura Portones, me acuerdo, yo recién había venido, recién me habían contratado como gerente operativo y me llamó la atención los volúmenes brutales en ese caso era cartón, habían otras cosas más, pero el cartón me llamaba la atención. Y bueno, tenía un costo importante el deshacernos de esto, llevarlos en ese momento, en el año 94, era llevarlo a la usina. Entonces allí empezamos a ver la posibilidad, digo, ¿qué pasa si esto lo ordenamos de alguna manera y nos ponemos en contacto con gente que compra este tipo de residuos? Bueno, y ahí nos fue yendo bien, una cosa rarísima, teníamos un ingreso que no estaba previsto y bueno, al año siguiente ya compramos una compactadora, eran volúmenes más chicos y mucho más fáciles de transportar, y ahí fuimos viendo que habían otro tipo de residuo que no era solo el cartón, el papel, que es lo importante y lo más significativo en un centro comercial. Habían maderas de palets, habían latas de plaza de comidas, vidrios orgánicos, en fin, una serie de cosas. Entonces empezamos a tratar, digo, pero ¿y esto? No teníamos muy clara la idea en esos años qué hacer con estas cosas. Y ahí, me acuerdo, contactamos a una consultora especializada en temas ambientales. Y bueno, empezamos a ver maneras de que esos residuos fueran gestionados distintos. Nos fue yendo bien y allí la consultora nos dice, ¿y por qué no intentamos desarrollar un sistema de gestión ambiental integral, no solamente de residuos? Y bueno, nos gustó, se lo presenté al directorio, el directorio estuvo muy de acuerdo en cómo manejar, cuál era el pensamiento de esto. Y bueno, y es así que iniciamos un proceso de certificación ISO 14000, eso estoy hablando, no sé, yo me lo anoté por acá, en el año 97, 98. Lo cierto, en el año 99 logramos la certificación entre las primeras 4 o 5 empresas del país, el primer centro comercial del mundo, en fin, fue muy interesante. Eso por supuesto nos dio mucho entusiasmo a seguir y bueno, además de
perdón, no me quiero perder. Todo esto lo hacíamos con una empresa contratada. Había una empresa contratada que hacía la limpieza y además le habíamos explicado, enseñado, bueno, mirá, esto se separa de tal manera, la norma nos pide tal cosa, los residuos peligrosos por un lado, en fin, todas estas cosas que no quiero profundizar ahora. Y bueno, funcionó muy bien, eso lo cubríamos con la venta de básicamente de papel, cartón y nylon y algún otro elemento de menor escala, de buen valor. Pero bueno, ahí llegamos al 2002, el 2002, unos años muy complicados, el país socialmente estaba muy deprimido, que les voy a contar, ya todos lo conocen. Entonces buscamos dar un carácter social a esto que lo veníamos desarrollando muy bien. En vez de esa empresa contratada, nos pusimos en contacto con la organización San Vicente, la obra del Padre Cacho. Allí, bueno, ellos nos ayudaron a formar un grupo de trabajo, gente que eran recicladores, hurgadores en aquellos tiempos. Y bueno, era gente que sabía exactamente qué residuo tenía, qué valor, cómo manejarlo, y bueno, lo formamos en una sociedad. Esa sociedad nos vendió durante muchos años el servicio de gestionar los residuos del shopping. Bueno, ahí seguimos transitando todo este tiempo y en el año 2007, además de la gestión de los residuos, aparece una nueva norma, la ISO 50001, y veíamos que también gestionar la energía era parte del buen desempeño ambiental también. Así que iniciamos un proceso de certificación. En el año 2007 llegamos a certificarlo. En el 2007 el directorio de Portones Shopping y Montevideo Shopping son algunos miembros compartidos y me invitan a gerenciar Montevideo Shopping. Entonces, cuando voy a Montevideo Shopping, que no tenía este desempeño ambiental, me llevo ese conocimiento, qué sé yo, y allí, con otros volúmenes, Montevideo Shopping tiene otros volúmenes mucho más grandes y qué sé yo, implantamos igual un sistema. También la organización San Vicente nos ayuda a conformar un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo que sigue hoy, ¿no? Ellos logran a los 2 años de estar trabajando conformarse en una cooperativa, que era para ellos un logro muy importante, y hoy esa cooperativa sigue funcionando. Va pasando el tiempo, un par de años más tarde, World Trade Center, en frente a Montevideo Shopping, necesitaba también gestionar su residuo. Su residuo es distinto al de un shopping. El de un shopping es un residuo parecido al domiciliario, digo, no cambia mucho. Pero World Trade Center tenía volúmenes sobre todo de papel muy importantes. Entonces era un residuo muy interesante, de buen valor. Pongo en contacto a esta cooperativa, se logran llegar a un acuerdo y aprenden a lo que es la gestión de ese residuo, y ya no solamente con los conocimientos que nosotros les habíamos dado de la normativa y qué sé yo, sino lo que pedían casas matrices de empresas instaladas allí en el World Trade Center, laboratorios multinacionales, bancos y qué sé yo, que hoy están pidiendo a sus equipos de trabajo un desempeño ambiental mucho más exigente que lo que estamos planteando acá. Entonces, esta gente se fue adaptando y capacitando, y bueno, y han llegado a esto. O sea que yo lo que quiero contar acá es que además del buen desempeño ambiental, hay un aspecto social bien interesante, que ya lo han comentado otros conferencistas acá. Y bueno, yo lo que quería era un mensaje
muy breve de qué es lo que hacemos. Después esto obviamente se puede profundizar muchísimo, pero es lograr entusiasmar a otras empresas en que esto es posible y que además es económicamente rentable. En el peor de los casos podemos empatar a lo que sería un mal desempeño. Y yo lo que digo es que esto es rentable. Entonces, seguimos trabajando en Montevideo Shopping, también certificamos ISO 50001, nos interesaba mucho el buen desempeño energético y en eso estamos trabajando fuertemente allí. Entonces, como resultado final, yo lo que quería dejar es cuáles son los beneficios que vemos en cada una de las partes. O sea, yo acá lo veo desde la cooperativa que está trabajando en estos lugares. Tuvieron la oportunidad de formarse y capacitarse en la gestión de residuos. Ya no era una persona de cabeza en un contenedor, sino que sabía qué era lo que estaba haciendo, entendía, no a fondo, pero entendía qué pedía una norma internacional en esta materia. Aprendieron a manejar su empresa, que eso es bien interesante. O sea, el valor que tiene para ellos el estar dentro de la formalidad fue interesantísimo. De ahí accedieron a beneficios sociales, en fin, una serie de cosas que eran impensadas en un tiempo atrás. Y tienen un trabajo jerarquizado, o sea, a partir de donde salieron, hoy en cualquiera de estos lugares donde están trabajando, es gente que sabe perfectamente qué es lo que está haciendo. Para los complejos que le comentaba, los shopping, el World Trade Center, mejoraron el desempeño ambiental en lo que tiene que ver con la disposición de los residuos enormemente. Es notable como vienen veedores de estas multinacionales y nos vienen a preguntar, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que están haciendo? Y nos auditan, ¿verdad? Y nos reconforta al ver que estamos bien. La imagen de estas organizaciones sin duda mejora, es mucho más amigable, no solamente con el medio ambiente, sino con la sociedad en sí. Y para la sociedad en el conjunto también es bien interesante porque logramos de que un montón de personas se incluyeran dentro del sistema y del circuito formal. Ayudamos con esto también a difundir esas buenas prácticas. Eso lo tratamos de hacer, es lo que más interesa. Y finalmente, todo esto que comentaba lleva 25 años gestionándose en Portones, 12 años en Montevideo Shopping y 8 años en el World Trade Center y nunca hemos cambiado. O sea que después que se implantó, quedó a total conformidad. De manera que, bueno, esa era un poco la idea, el mensaje que quería dejar. Muchas gracias. Invitamos ahora a Mónica Trías, ella es coordinadora de calidad y mantenimiento de gestión ambiental del LATU. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? ¿Por ahí? Perfecto. Mi idea hoy es contarles un ratito, en el ratito que tenemos, que son unos 10-12 minutos más o menos, hablar un poquito de aquellos aspectos que nosotros consideramos como importantes a la hora de pensar en la gestión de residuos. Hemos estado hablando bastante rato de gestión de residuos, pero no hemos contado cómo llegar a una gestión eficiente y sostenible de los mismos. Entonces, en primera instancia, sostenibilidad, ya hemos hablado bastante, los 3 aspectos claves de la sostenibilidad, el ambiental, el económico y social, y en esto vincularlo a residuos, porque es también de la mano sostenibilidad y residuos.
Si nosotros pensamos en los residuos, tienen un fuerte impacto ambiental que puede ser positivo o negativo. Nosotros podemos hacer que los residuos en realidad se transformen, entren en un circuito productivo y entonces ahí vamos a tener algo positivo. Y si no lo gestionamos correctamente, vamos a tener algún impacto negativo. Desde el punto de vista económico, el residuo es dinero con gran seguridad y también la gestión del residuo implica una inversión. También tenemos algo positivo y negativo desde ese lado. Y desde el punto de vista social, generalmente la gestión de los residuos está llevada a cabo por actividades, por organizaciones sociales en las cuales mucho se ha mejorado hasta ahora en el país. Nos queda bastante por mejorar, pero ya bastante hemos avanzado. Si hablamos entonces de sostenibilidad y de residuos, lo primero que nos tenemos que preguntar es si en el lugar en donde nosotros estamos, si en nuestra organización, los residuos son un problema. Seguramente para la mayoría de los que estamos acá, por eso estamos acá, los residuos son un problema. Si no lo son, felicitaciones, ya deben haber muy poquitos que estén en esa situación. Pues bien, si son un problema, entonces lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si lo que estamos haciendo es gestionar los residuos o manejar los residuos. Cuando hablamos de gestionar y manejar, lo importante es entender esas influencias de las que pretende tratarse esta charla. ¿Qué es gestionar y qué es manejar? Gestionar es eso de definir los criterios para el manejo, y el manejo son las acciones que vamos a llevar a cabo para que ese residuo termine en algo que es la acción que queremos tomar. Entonces, para gestionar, tratemos de entender aquello que influye en las actividades. ¿Cómo lo hacemos normalmente en el LATU? Yo trabajo en LATU y lo que hacemos es aplicar una herramienta que intuitivamente aplicamos, que es esta de las 5W más 2H. En algunos lugares se utiliza alguna otra, pero en realidad esa es con la cual nos sentimos más cómodos. Es una herramienta muy fácil de aplicar, intuitiva, simple, universal, que no nos estamos dando cuenta que la estamos haciendo, y en realidad eso es lo que nos ayuda a esos pequeños aspectos que no llegamos a identificarlos en el día a día y pueden hacer que esa acción sostenible que pensamos en realidad no lo sea. Para eso lo que pretendo es ponerle algunos ejemplos. La idea es que cuando uno esté en su organización y tenga un problema, o sea, tenga un residuo y quiera solucionarlo, pase por estas 5 preguntas. Yo lo que voy a hacer ahora es pasar por las 5 preguntas, pero por distintos ejemplos, como para matizar un poco e ir viendo. La idea es que pasemos por las 5 cada vez, ¿sí? Como entonces un ejemplo que tenemos es en el dónde. En el dónde, lo primero que tenemos que pensar es en dónde está ubicada mi organización, en qué proceso se genera ese residuo y dentro del proceso, en qué parte del proceso se genera. Esto va a ser bien importante porque en función de eso y en función del tamaño de la organización, en función de la cantidad de residuo que se genere y en función de la frecuencia de generación, de si hay altas o bajas, si hay zafras o no de generación de ese residuo, vamos a hacer las acciones que vamos a tener que tomar. Entonces, para eso, una recomendación es siempre ir por partes. Pensar en gradual. ¿Voy muy rápido? Pues ya al final estás cansada. Ir en gradual. Gradual, evaluar y en función de los resultados que tenemos, ver si podemos extrapolarlo al total de la organización o a alguna otra parte. Un ejemplo que tenemos, LATU tiene una fundación que se llama Latitud, que entre una de sus principales acciones es la investigación y innovación. Tiene 3 grandes formas de trabajo, una es en campo, otra es en laboratorios o plantas pilotos y una tercera es en oficinas, ¿sí? Esa que está en oficinas o que es una parte administrativa, la gente está allí trabajando, mate, café, comida, trabajo. Ahí tenemos residuos que dijimos, esto los podemos gestionar. ¿Cómo podemos hacer para gestionarlos? Obviamente pensamos en el vermicompostaje. ¿Cómo funcionó? Funcionó muy bien. Bueno, vamos a extrapolarlo. ¿A dónde lo vamos a extrapolar? ¿Al total de LATU? No, no podemos extrapolarlo al total de LATU. ¿Por qué? Porque la ubicación en los distintos lugares de LATU no nos permite utilizar la misma herramienta. Podemos utilizarla, pero paso a paso. No podemos usarla igual en todos lados. Ahora vamos a empezar con composteras, no vermicompostajes, sino ya más automáticas y no de lombrices y más orgánica. Vamos a empezar en la sede de Fray Bentos y en Montevideo.
Otra pregunta que nos tenemos que hacer es el qué. ¿Qué tecnología tengo? ¿Qué tecnología puedo aplicar? ¿Qué hay disponible y qué es posible que pueda aplicar? En eso, lo importante es ser flexible, ¿sí? Entender y adaptarnos a la tecnología que en este momento podemos llegar a aplicar. Otro ejemplo que tenemos es papeleras. Todos generamos papel limpio, que puede ser reciclable y demás. Bueno, como lo hacíamos en LATU, tenemos distintos laboratorios y oficinas. En cada laboratorio, en cada oficina, un recipiente, poníamos ahí adentro el papel. Quisimos crecer, dijimos un paso más adelante, en lugar de tener las individuales, vayamos a las colectivas, ¿sí? Dijimos, estamos preparados para esto, sacamos las papeleras afuera, y este es el in y el out. La realidad es que si no pensamos en la flexibilidad, esto no va a funcionar, y así realmente es. Hay lugares en los cuales estamos preparados para tener el recipiente disponible para todos. Hay lugares en los cuales no estamos preparados porque la gestión diaria no lo permite. Entonces ahí tenemos que ser flexibles y utilizar distintas tecnologías. Otro ejemplo es el cuándo. Y en eso tenemos que pensar en la cultura organizacional, en cómo la gente que trabaja dentro de la organización podría llegar a aceptar eso que queremos hacer. Entonces, un ejemplo, una cosa a tener bien en cuenta es sin apuros, cuando corresponda, cuando estemos preparados para hacerlo. LATU, sistematizados, documentación, control, todo bajo control. Un ejemplo es la nueva reglamentación de mercurio. Somos un laboratorio que tenemos residuos de mercurio y que tenemos que gestionarlo como dice la reglamentación. Bueno, ¿estamos preparados para hacerlo? Hasta que no esté todo sistematizado, no podemos empezar a hacerlo. En estos momentos ya estamos sistematizados y ya lo estamos haciendo. Pero el ejemplo era ese, ¿no? Donde dice ahí el tema del mercurio, ¿cómo fue? Y bueno, en realidad tenemos que tener claro, es un sitio de almacenamiento intermedio. Entonces, ¿qué necesitamos para poder empezar? ¿Lleva llave? Sí, lleva llave. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está colgada? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién la deja? ¿Dónde la deja? Y si no está la llave, ¿qué hago? Todo eso tiene que estar preparado porque es la cultura que tiene el LATU y así trabaja. Si algo de eso no está, me quedo pensando y ahí puede eso afectarme al resultado final, a la sostenibilidad de esta gestión que queremos hacer. Otro ejemplo que tenemos es el de las expectativas, ¿no? El cómo hacerlo. Y para eso tenemos que entender las expectativas de la gente que trabaja en mi organización. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, nosotros tenemos dentro de nuestros valores y dentro de lo que está en el estudio de cultura organizacional, es la innovación. Nos gustan hacer cosas nuevas, no siempre lo mismo. Entonces, sabemos que acá tenemos el tema de la apropiación de ideas y cuando uno genera la idea, le es más fácil apropiarla. Como teníamos que solucionar este tema, dijimos, bueno, en el LATU tenemos teros, los cuidamos a los teros y ese logo es el que nos acompaña siempre, pero necesitábamos reflotarlo y decidimos hacer un llamado a ideas de sentencias que acompañara este logo. Eso nos facilitó muchísimo y eso hizo que la gente se apropiara. ¿Por qué? Porque la misma gente generó las ideas. La misma gente generó eso que entendía como expectativa desde el punto de vista ambiental y nos está acompañando por ahora. Otro ejemplo que tenemos es el por qué. Y para saber el por qué hacemos las cosas es bien importante tener información, tener resultados. Entonces, tomar decisiones basadas sobre una base sólida. Para eso, bien nos facilita la información que nos empodera y que nos permite la apropiación de la idea. ¿Cómo hacemos eso? Difundimos a través de reuniones, desde reuniones gerenciales, reuniones de jefes, reuniones y campañas de comunicación interna. Cuanto más informados estemos, más nos vamos a apropiar y más nos vamos a empoderar. Sabemos que todo este tema de la gestión ambiental y de los residuos, si no estamos convencidos, si no nos apropiamos, va quedando por el camino y es como lo último que voy haciendo, ¿sí? Lo cual tenemos que facilitarlos entre todos. El quién, otra pregunta, y ahí podemos pensar en que necesitamos aliados. Si tengo una propuesta de un residuo y quiero llevarla a cabo, de cómo gestionarlo, necesito aliados.
¿Qué hicimos nosotros en LATU? Bueno, dijimos, para tener aliados necesito tener en todos los lugares gente que esté motivada, que esté convencida y que voluntariamente se proponga a trabajar con nosotros. Generamos una red de promotores ambientales, que al principio fuimos caminando y ahora funciona al dedillo. Tenemos una buena red que nos comunicamos a través de distintos medios y que cada uno propone distintas cosas y que se conectan entre ellos y que a mí me sobra tal cosa y a vos te falta, y entonces ahí vamos también reusando y utilizando todas las R's que tratamos de usar siempre. Y después otro que nos queda, me voy a ir acercando por acá, es el último que nos queda, es la de generación y reducción. Y acá tenemos un ejemplo, el cuánto. El cuánto no es solo valor económico, pero sí tiene que ver. En este caso nosotros tenemos una sede en Montevideo, que es esta en la cual ustedes están, y tenemos una sede en Fraiventos. En la sede en Fraiventos realizamos muchos muestreos ambientales, muestreos de agua del río. Esa agua, ¿dónde va? En frascos. Estos frascos, la técnica dice, tienen que ser frascos de primer uso. Nosotros logramos validar la metodología para reutilizar esos frascos. Todo bajo control. Ese reuso de frascos lo que nos permite es usar un 40% menos de frasco. Entonces ese es el cuánto. No solamente el cuánto en dinero, porque en realidad no hay un ahorro de dinero, sino lo que estamos haciendo es ayudar al medio ambiente. Ese cuánto a nosotros nos permite identificar, ¿vale la pena ahora o no? Un solo frasco, ¿cuántos frascos llegaste a esto? Esa es la información que luego tenemos que volcar para lo que dijimos en los puntos anteriores. Como gran resumen de esto, entonces, lo que les queríamos dejar, cuando esto me lo permita, ahí, es vayamos lentos, poco pero seguros, poco pero concreto, y lo más importante, poco y con resultados. Muchas gracias.